Imagínense una gráfica donde la primera variable es el ingreso. si uno ve el ingreso de una persona a lo largo de su vida, pues ve que cuando es niño ese ingreso es 0. Y a medida que uno se hace adulto, pues el ingreso crece. Y se reduce en el tiempo y se mantiene medianamente constante por el sistema pensional. Esa gráfica que es 0 cuando usted es niño, comienza a crecer hasta sus 40, 50, 60 años y comienza a decrecer ese ingreso. Pero hay una gráfica casi que contraria, que es la gráfica de la felicidad. Usted es feliz de niño, cuando es adulto deja de ser feliz y cuando es viejo vuelve a ser feliz. Y esto es lo que va a cambiar el mundo. Este episodio no es un episodio. Bueno, pues es un episodio, pero no un episodio de por qué gastamos, como ustedes lo conocen. A lo largo de las 2 temporadas les hemos narrado la gestación y sobre todo la explosión de cosas que parecían impensables. Era impensable gastar todo eso por una mascota. Era impensable gastar todo eso en un restaurante. Pagar todo eso por un hijo, por un gimnasio o por un retiro de meditación. Y digamos que este episodio es por un lado un manifiesto, pero también es la respuesta a una pregunta que nos veníamos haciendo desde que empezamos este podcast. Y es, ¿cómo ha cambiado la forma en la que soñamos y en la que cumplimos nuestros sueños? Y sobre todo, ¿por qué ahora sentimos menos culpa cuando hacemos lo que en serio queremos hacer? Bienvenidos a ¿Por qué gastamos? El podcast de Nu, donde exploramos cómo nos gastamos la plata en el mundo contemporáneo y además aprendemos a gastar sin remordimientos. Yo soy Juan Fernando Sánchez y hoy Sueños, ahorrar y gastar en nosotros mismos, la historia de una generación. Nuestros abuelos ahorraban más allá de la vida, es decir, quizás incluso muy cerca de su muerte seguían ahorrando dinero. Y ahorraban dinero, quizás compraban cosas que se podían tocar, cosas que se suponían que eran una inversión segura, pero que no eran estrictamente para ellos. Él es Tomás Balmaceda, periodista, filósofo y escritor. Nuestros hijos y las personas más jóvenes que nuestros hijos tienen un nivel de gasto y de ahorro que es completamente distinto a todo lo que yo te vengo contando. Y por supuesto, lo más difícil es evitar los prejuicios y es tratar de hacer el esfuerzo de ponerse en los zapatos de la otra persona. Porque es fácil pensar entonces, bueno, ¿cómo puede ser que mi hijo piense en gastar este dinero en una entrada de Taylor Swift o que mi hijo quiera irse de vacaciones por encima de sus posibilidades? No tiene responsabilidad, no piensa en el futuro, nunca va a poder sentar cabeza y formar una familia. Ese comentario parece errado porque las posibilidades que tienen las nuevas generaciones son muy distintas de las posibilidades que tuve yo. Hoy queremos contar muy bien cómo han cambiado esas posibilidades. Acto 1. El sentido de la vida. De alguna manera, para nuestros abuelos y para mis padres, parte importante de su identidad era la religión. Si vos le preguntabas a mi abuela quién era o qué hacía o qué cosas importantes, mi abuela en el momento te iba a decir, bueno, soy católica. Esto que está diciendo Tomás no es nada menor, porque durante milenios la religión te da un sentido de vida. Según el Divinity School de Harvard, la religión nos proveía de 3 elementos que son como 3 nutrientes del ser humano. Inspiración, un propósito y significado más profundo a la vida. Sanación, una forma de superar traumas, pérdidas y desafíos en la vida. Y comunidad, la conexión con algo más grande que uno mismo, pero especialmente con un grupo de personas al que yo pertenezco de forma íntima. Y aunque la religión sigue presente en nuestra cultura, sí ha perdido fuerza como fuente de sentido. Y entonces, ¿en dónde hemos encontrado ese nuevo sentido? Bueno, hay un autor estadounidense, Derek Thompson, que él habla de workism. ¿Cuál es la idea del workismo? Bueno, así como tenemos el cristianismo, el islamismo, el budismo, tenemos el workismo. Esas funciones que históricamente tenía la religión, un grupo de pertenencia, un mapa vital, una comunidad con la que yo puedo confiar, un sentido de mi vida, lo tiene el trabajo. Cuando yo le pregunto a cualquier persona, contame quién sos, a Ana María, me dice, soy ingeniero, profesor. Digo, yo mismo cuando me presento digo, soy Tomás Balmaceda, filósofo. ¿Qué es lo que sucede? De alguna manera, el trabajo reemplazó ese espacio de la religión. Y empezamos a confundir 2 preguntas.
la pregunta de quién sos por la pregunta de qué haces o a qué te dedicas. En Colombia, esta creencia, donde yo me defino principalmente por lo que hago, que obviamente sigue vigente, se hizo popular en el siglo XX. O sea, eso le tocó a nuestros papás o a nuestros abuelos, pero la forma de ver el trabajo en esa época era distinta. Para ellos el trabajo es casi el 100% de sus vidas, o sea, es lo más importante. Él es John Serna, Nubanker. O sea, mi papá fue un hombre que trabajó durante 35 años en la misma empresa. Y el plan de vida de mi papá era colgar ese papel que es un título en una habitación y trabajar de abogado hasta que se muera. Y en consecuencia, renunciar era un evento traumático. Que te echaran de un lugar, que te despidieran, era un evento traumático. Solo piénsenlo. Incluso si hoy le decimos a nuestros papás que queremos renunciar o que renunciamos, pues se les dibuja en la cara una expresión de miedo, de angustia. Muchos nos apoyan, pero antes de eso nos dan muchas razones de por qué deberíamos pensarlo mejor. Pero pues es que pensar así tenía sentido, porque en esa época no había tantas empresas para trabajar, entonces la gente que entraba a su puesto de trabajo pues cuidaba mucho su puesto de trabajo y hacía una carrera dentro de esas compañías. Él es Camilo Herrera, economista, filósofo y CEO de la consultora de consumo Radar. Hoy por hoy hay tantas empresas que la gente comienza en una empresa, después pasa a otra, 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 y es la mejor forma de hacer su carrera profesional. O sea, yo creo que lo que pasa es que hoy tenemos una libertad de escoger puestos de trabajo tan grande que permite que uno no pueda seguir solo en una empresa, sino estar en muchas. Para que se hagan una idea, en 1950 una persona promedio tenía 1, máximo 2 trabajos, y hoy se estima que una persona en promedio va a tener 12. Pero eso es lo de menos, porque alrededor del trabajo han habido muchos cambios. Por un lado, las generaciones anteriores no les dejaban escoger la pasión. Si usted es hijo de abogado, tiene que ser abogado. Si es hijo de economista, tiene que ser economista. Si es hijo de campesino, va a ser campesino. En la medida en que la libertad cambió esto, la gente pudo acercarse más a su pasión y seguir el camino. Y finalmente hay otro elemento enorme, y es que ya no nos vamos a morir a los 70 años, sino a los 100, y eso cambia toda nuestra estructura de vida. Cuando yo cumpla 65, me van a quedar todavía capaz 40 años, porque capaz que viva 100 años. Porque tenemos pensada nuestra vida más o menos de los 20 a los 60, pero de los 60 a los 100 no hemos pensado qué vamos a hacer en la vida, y eso va a cambiar toda la estructura económica, social y política de este planeta. Según Andrew Scott, economista y asesor del Tesoro británico, las personas que vivamos 100 años vamos a tener en promedio 3 carreras en la vida. Y no me refiero a que vamos a ir 3 veces a la universidad a hacer una carrera, porque justamente la forma en la que aprendemos y nos formamos también está cambiando. Es más bien como que laboralmente vamos a tener muchas vidas. Entonces, alguien puede ser panadero de los 20 a los 40, y entrenador de robots de los 40 a los 60, y empresario agrícola de los 60 a los 80, o futbolista profesional, y después empresario, y después filántropo, o influencer, y después profesor de yoga, y después desarrollador inmobiliario. Piensen que cuando lo digo, en realidad no suena raro, y eso, en consecuencia, nos pone en una situación en la que tenemos que redefinir las etapas de la vida. Ahora, hay otro fenómeno que es paradójico. Y es que aunque estemos en el pico histórico de burnout y de adictos al trabajo, al mismo tiempo hay una sensación colectiva de que el trabajo ya no es suficiente como una fuente de sentido. Entonces, si ya mi trabajo no es suficiente, y si vamos a cambiar de trabajo y de carrera muchas veces en la vida, ¿quiénes somos? Yo creo que para las nuevas generaciones, de alguna manera, están buscando cuál es ese nuevo sentido. Acto 2. ¿Quiénes podemos ser? La generación de nuestros padres no tenían una liquidez tan grande ni una capacidad de compra con la que podemos tener nosotros ahora, que mucha gente me va a decir, pero no, yo no tengo la capacidad de compra que Camilo está diciendo. Yo le voy a decir, sí, porque usted compra muchos más bienes de los que comprábamos antes. Hace 50 años uno compraba 100 cosas, uno puede hoy estar comprando 300. Ese es el nivel de la diferencia de la estructura de gasto que tenemos hoy en Colombia.
Una de las cosas que ha logrado la economía es sistemáticamente mejorar la capacidad de ingreso de las sociedades, reducir la pobreza y por medio del comercio generar esas economías de escala que hace que las cosas cada vez sean más baratas y mejores. Una Barbie puede costar, pongo un número cualquiera, 100,000 pesos. 100,000 pesos es básicamente una 13ª parte de un salario mínimo. Una Barbie hace 40 años podía ser casi la mitad de un salario mínimo. Nuestros países en los últimos 10 años han comenzado a tener un bono poblacional en la mitad de gente que está saliendo de la pobreza, pero también gente que ha podido generar más recursos para su casa. Eso es un cambio importantísimo. Que ahora mismo tenemos clase media. Estados Unidos tenía clase media, Europa tenía clase media, nosotros no tenemos clase media. Hoy en día ya tenemos. Él es Alberto Mario Rincón, director general de L'Oréal Latam. Entonces, entender que creamos un sistema de oportunidades políticas económicas y sociales que no es perfecto y no tiene cómo ser perfecto en ningún lugar del mundo, nos tiene que llevar a pensar que entre más libertad tengamos, más posibilidades de escoger vamos a tener. En mercados que son más libres, sociedades que son más libres, la gente puede hacer lo que quiera, al punto de desarrollar nuevas categorías de gasto, desarrollos tecnológicos, nuevos entornos de turismo, nuevos esquemas culturales y de entretenimiento. Esa clase media y la clase media alta y alta comienzan a ponerse al día. Te pones al día con un apartamento, te pones al día con educación, te pones al día con remodelaciones, con viajes. Voy a restaurantes, salgo de viaje, voy a cine, hago deporte, me meto a un gimnasio. O sea, cosas como las que tenemos hoy ni siquiera estaban en nuestra imaginación hace 20 años. O sea, una de las consecuencias de este aumento de posibilidades son los objetos que han protagonizado este podcast. Pero es clave entender que esos objetos no son solamente cosas que ahora podemos pagar. Todas esas cosas generan nuevas condiciones de trabajo y nuevas áreas de desarrollo personal. Solo piensen en los episodios de este podcast. Todas esas cosas, los conciertos, los viajes, los hijos, el ciclismo, todas esas cosas donde estamos presenciando 1.000.000 de opciones de compra, tienen el lugar que tienen en nuestras vidas porque hacen parte de nuestra identidad. Es muy probable que cada uno de ustedes se pueda sentir identificado, no sé, con 3 o 4 de los episodios que hemos hecho. Yo, por ejemplo, amo los restaurantes y los viajes, me gusta la meditación y el bienestar. Y eso me importa casi tanto como ser artista. Si se fijan, esos objetos cumplen con prácticamente todos los requisitos que se necesitan para darle sentido a la vida. Me inspiran, me dan ideas de lo que debo y de lo que no debo hacer y me hacen sentir en comunidad. Estos objetos ya no son simplemente cosas que compramos, son cosas a las que sentimos que pertenecemos. Y entonces todo este episodio y también este podcast es el relato de un aumento de posibilidades de compra, sí, pero también de posibilidad de construirnos a nosotros mismos. Y la noticia, porque yo no creo que sea ni buena ni mala, es que todo eso en el mundo moderno tiene que ver con plata. Suena crudo, pero es verdad. Y al final estamos nosotros y están las cosas que queremos ser. Desde qué queremos estudiar, dónde y cómo queremos vivir, a qué queremos pertenecer. Eso, en mayor o menor medida, está mediado por decisiones financieras. O sea, por eso en lo que gastamos. No, mentiras. Eso también está mediado por cómo ahorramos. Porque el ahorro es el sacrificio de gasto presente para gasto futuro. O sea, el ahorro es una forma en la que gastamos, pero en el tiempo, porque hay cosas a las que simplemente queremos acceder, pero todavía no podemos pagar. Entonces, paremos y veamos cómo ha cambiado la forma en la que ahorramos. Históricamente la gente ha ahorrado de muchas maneras. La banca y el dinero son invenciones relativamente nuevas. Él es Salomón Raidán, filósofo, fundador de Fundefir y una persona que ha dedicado su carrera a estudiar el ahorro. Lo que existía es que el hombre preveía a través de la acumulación y el guardar granos, el guardar cosas, el tratar de evitar que uno como especie o que su familia o su grupo se muriera.
cuando el mundo de algún modo, la sociedad empieza a monetizarse, empieza a ser la moneda, el instrumento de intercambio y tal, hay necesidad de ahorrar un activo que es moneda. Entonces, la gente ha diseñado distintos mecanismos de ahorro. O sea, algunas personas aprendieron a ahorrar en su casa y los pone en un pote y los guarda. Pero también puede ser que a mí no me gusta, yo no puedo ahorrar cuando tengo el dinero tan cerca, porque me lo consumo, me lo gasto. Entonces, yo tengo que buscar una manera de que ese dinero no esté tan cerca de mí, algo que yo llamo la distancia adecuada. Y para tener una distancia adecuada con el dinero, de las primeras cosas que nos inventamos fueron mecanismos colectivos, que van desde lo que algunos autores llaman la bóveda, que es que yo le entrego el dinero a alguien que me lo cuida y me lo mantiene lejos para que yo no lo gaste. o también Un mecanismo absolutamente masivo, tradicional, lo que en Colombia llaman las cadenas, o los bolsos, o las natilleras, que es un grupo de personas que decide ahorrar y que pone el dinero de modo que se va ahorrando generalmente por turnos. Hacen eso porque les cuesta mucho tomar la decisión de ellos de ahorrar. Entonces ese es un mecanismo colectivo. La colectividad en el ahorro tiene una fuerza. El grupo te presiona a hacer algo que a ti conscientemente te cuesta. Detrás de eso está el concepto de que tengo que tener mecanismos psicológicos que me ayuden a ahorrar. estas prácticas persisten, pero existieron incluso antes de que existiera el dinero tal y como lo conocemos, por lo cual Más adelante aparece la banca y dice, bueno, yo puedo guardar estos instrumentos de intercambio porque yo sé qué valor tienen. en 1928 se crea el mercado de valores colombiano, pero en esa época eso era exclusivo para los más ricos. En los 60s comienzan a haber cuentas de ahorro, pero Era muy complicado, tocaba tener casi palanca dentro de un banco para poder estar bancarizado, y además de eso uno terminaba con un montón de cobros ocultos. él es David Dalel, Nubanker, quien ha entrevistado a centenas de personas sobre cómo usan el dinero. Entonces, pues, ¿qué es la percepción de la gente? Yo guardo ahí mi plata, me comienzan a cobrar, entonces no importa cuánto ahorre, siempre voy a estar perdiendo plata ahí, ¿no? Esta idea es muy importante, y es que en la investigación que hizo David hay una percepción de que En las entidades financieras, para la mayoría de colombianos, lo que pasa con la plata es que se les derrite. y se les derrite. Porque por muchos años las cuentas de ahorro no rentaban nada. La forma más sencilla, fácil y popular de hacer que el dinero ahorrado rente fueron los CDTs, que se crearon en el 82. Se estima que en esa época entre el 10 y el 20% de la población colombiana tenía un CDT. Y hoy, 40 años después, ese porcentaje subió a 35. O sea, solamente 10 o 15 puntos. Para muchas personas, por ejemplo, un CDT parece un instrumento relativamente fácil de entender, pero para la mayoría de gente es una caja negra. ¿Cómo así que un CDT? ¿Cómo así que van a tener mi plata bloqueada? Y después de los CDTs, siguen apareciendo productos financieros. En los 80s ocurre el auge del leasing. En 2008, el auge del factoring. Y hasta el 2020 viene el auge de las fintech. Y aparecen, por ejemplo, formas de invertir en montos pequeños en cosas que antes eran solo para las personas muy ricas, como por ejemplo crowdfunding inmobiliario o aplicaciones para invertir en la Bolsa de Valores de Colombia. En ese orden de ideas es que algunas compañías, dentro de ellas la nuestra, Nu, sacamos cuentas de ahorros que dan rentabilidad, lo cual no es nada menor, porque si comparamos ese 30% de la población que tiene CDTs con el 90% que tiene cuentas de ahorro, pues el impacto sería tremendo. Y entonces, ¿para dónde vamos con todo esto? Hay una idea común de que las nuevas generaciones no ahorran por culpa de la gratificación inmediata. Pero, ¿cómo les parece que cuando uno mira los datos, eso no es verdad? De acuerdo con Forbes, son los jóvenes quienes más compran vivienda en Colombia y según el reporte de Inclusión Financiera, en 2022 las nuevas generaciones son los principales consumidores de estas nuevas oportunidades de ahorro e inversión. Quiero ser claro, la educación financiera siempre ha sido y sigue siendo un reto en Colombia, pero es mentira que los jóvenes de manera general somos más irresponsables.
Para mí pronto no está mal gastarme mi dinero para ir a comer en un buen restaurante, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que no tenga como, o que no crea que tengamos que tener como una meta, algo muy claro a lo que debemos apuntar. O sea, nosotros sí nos importamos, o sea, sí nos importa, perdón, el futuro nuestro, o sea, sí le damos importancia, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú lo ves en contraste con las generaciones anteriores, el equilibrio que ellos tenían de trabajo, ahorro y vida, era un equilibrio que no se compara o que no tiene sentido para lo que es nosotros, pero para mí es totalmente válido, teniendo en cuenta pues todos los cambios que hemos sufrido en la calidad y la rapidez de cómo recibimos las cosas. Entonces, hay un aumento en las posibilidades de carrera. Hay un aumento de la clase media y de la oportunidad de acceder a bienes y servicios. Hay más posibilidades de ahorro, de inversión. Y hay un aumento en la libertad de decidir todo eso, de construirme un futuro a partir de esas posibilidades. Pero hay una pregunta que permanece igual y es: ¿a qué llamamos éxito? El éxito siempre es un dolor de cabeza de definir, porque el éxito está en función a cuáles eran tus metas, no a las metas de la sociedad. Y yo creo que ahí es donde está la complejidad del tema. ¿Usted qué quiere ser en la vida? Es la gran pregunta, difícil de contestar. Si vemos esta historia de manera general, es el relato de un aumento de posibilidades. Sí, pero si la vemos de forma particular, pues hay personas, entre esas usted y yo, y nuestros sueños. O sea, eso que cada uno de nosotros quiere ser en la vida. Y en la mitad, entre nosotros y esos sueños, pues están las decisiones que tomamos. Está cómo gastamos, cómo estudiamos, cómo ahorramos, cómo invertimos, cómo redefinimos las etapas de la vida, incluyendo la vejez, y cómo a lo largo de ese camino nos vamos dando forma a nosotros mismos. Y en este punto le pedimos a Simón Gómez, más conocido como Kurt Cobain, nuestro aliado y creador de contenido en finanzas, cómo podemos hacer realidad nuestros sueños, usando a nuestro favor, nuestro tiempo y, obvio, nuestro dinero. Estoy seguro que todos, o bueno, al menos la gran mayoría de nosotros, hemos escuchado en algún momento que el dinero no compra la felicidad. Pero definitivamente la estabilidad financiera sí nos puede dar tranquilidad y más libertad para hacer con nuestro tiempo lo que nosotros queramos. Tenemos que planificar en el largo plazo. En lugar de estar gastando en gusticos inmediatos, podemos usar una parte de nuestros ingresos para ahorrar o invertir. Y por supuesto, lo que yo recomiendo hacer aquí es que ahorremos nuestro dinero dentro de las cajitas de ahorro de la cuenta Nu. Este es el lugar donde vamos a poder guardar el dinero que queremos hacer crecer todos los días. Cada cajita puede tener un nombre distinto y los nombres pueden estar relacionados con tus sueños o tus metas. Y lo mejor es que mientras vamos ahorrando para eso que queremos, pues también vamos viendo crecer nuestro dinero. La verdad es que tener nuestras finanzas en orden no es algo tan sencillo. Para esto algo que podemos hacer es invertir en nuestra educación financiera. Podemos considerar invertir dinero en cursos, libros o asesoramiento financiero. La idea es que comprendamos cómo gestionar nuestro dinero y hacer inversiones inteligentes. De esta manera vamos a estar muchísimo mejor preparados para nuestro futuro financiero. Tengamos muy presente que lo que le funciona a unas personas no necesariamente es lo que nos va a funcionar a nosotros. Y parte de tener nuestras finanzas en orden es tener muy claro que en cualquier momento algo puede pasar. Ojalá no tuviéramos estos gastos inesperados. Pero de todas formas, tengamos presente que pueden llegar a existir cosas como reparaciones de emergencia en el hogar, gastos médicos o incluso pérdida de empleo. Yo lo que recomiendo acá y lo que intento hacer mes a mes es que por lo menos un 5% del total de mis ingresos esté destinado al fondo de emergencia. Lo más importante acá es que este tipo de ahorro se vuelva un hábito para nosotros. También busquemos redefinir lo que es el fracaso financiero. En generaciones anteriores, si renunciábamos a nuestro trabajo, esto era un fracaso. Hoy en día cambiar de trabajo, y no solo esto, pero estar buscando nuevas oportunidades es común. Pero más allá de todos estos consejos que les acabo de dar, lo importante es que debemos establecer metas realistas y entender que muchas debemos proyectarlas a largo plazo y tenemos que ser pacientes. Además, pues estas metas no se van a cumplir solas. Necesitan constancia y acciones de nuestro lado para hacer que sucedan. La verdad es que a lo largo de la historia ha habido gente que tomó buenas y malas decisiones y que logró o no lo que soñaba, porque el aumento de posibilidades no asegura las buenas decisiones. Las buenas decisiones no las tomamos colectivamente, las toma cada uno.
Y para nosotros, lo primero que hay que hacer es hablar de eso. Y cuando digo hablar de eso, me refiero específicamente a que hay que hablar de dinero. Porque Colombia es una sociedad donde está muy mal visto hablar de plata. Está muy mal visto hablar de cuánto gano, cuánto me costó, si estoy endeudado o no estoy endeudado. Es un tabú. Y si no lo hablamos, entonces nunca sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal, o no hay nadie que me guíe. Y eso es un problema. A veces se da por sentado, y esto creo que es creo que un error de nuestra sociedad. Se da por sentado que una persona adulta o una persona con educación universitaria sabe manejar su dinero, y eso no hay nada más alejado de la realidad. A eso nos referimos con que este episodio es una especie de manifiesto sobre este podcast. Nu quiere acompañarlos en ese camino. Lo hacemos con nuestros productos, pero también queremos hacerlo con este podcast, porque nada da más libertad que entender. Entonces, si entendieron, desde Nu cumplimos. Nos vemos en la siguiente temporada de ¿Por qué gastamos? La investigación, concepto y desarrollo de este episodio estuvo a cargo de Juan Pablo Ramírez. El fact-checking estuvo a cargo de Juan Francisco Molina. La musicalización fue de Juan Diego Bernal y Santiago Bernal. El diseño audiovisual es de John Rivera, todos de Naranja Media. La revisión editorial de este episodio fue hecha por el equipo de Nu Colombia.